Jesús vino para darnos vida y para darla en abundancia. Conocemos el texto, ¿verdad? Y Él tiene promesas absolutamente para cada situación de tu vida y para que esa situación mejore. El tema que vamos a ver hoy es seguramente el que más me extrañó cuando yo abrí las Escrituras y empecé a estudiar la palabra de Dios. Porque las demás cosas quizás yo me las esperaba que en la Biblia hubiese profecía, esperaba muchas cosas, pero no me esperaba con el tema que vamos a tocar hoy. Le he puesto por título, El sábado, un día para renovarte. Y vamos a estudiar a fondo qué pasa con este tema. Te hago una pregunta. ¿Tienes curiosidad por saber cómo fue la creación? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que Dios creó todo lo que vemos en este planeta? Pues eso se describe día a día en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1. ¿Verdad que cuando tú empiezas a estudiar ese capítulo, empiezas a darte cuenta que Dios soñó a lo grande, pensó a lo grande, hizo algo grandioso y sorprendente, como solamente Dios podía hacer? Durante 6 días se describe a ese Dios de amor haciendo cosas y creando cosas. Pero te voy a preguntar, ¿todo concluye en el 6º día cuando Dios finalmente crea al hombre? ¿Concluyó ahí en el 6º día? Porque todos hemos oído hablar de la semana de la creación. Entonces vamos a ver, si durante 6 días el Señor hizo algo grande, muy grande, en el 7º día debe haber, por lógica, algo grande y muy grande. Luego, a continuación, lo vamos a estudiar. ¿Te apetece estudiar este tema a fondo? Vamos a verlo. En su bondad, Dios proveyó para el ser humano un día que fuera santo, que fuera bendecido, que fuera especial y que fuera para su renovación física, mental y espiritual. Dice en Marcos 2:27, el sábado fue hecho para el hombre. Me gusta ver la ley de Dios como promesas para nosotros, no como algo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios no necesita que nosotros hagamos nada por Él. Él es Dios, todo le pertenece. Cuando el Señor se dirige a nosotros y nos dice, hace esto o haz aquello, lo hace porque hay una bendición intrínseca en eso que te está diciendo. Pero vamos a irnos al principio, porque vamos a estudiar el sábado de forma correlativa. ¿Qué pasó en el principio? ¿Qué fue pasando después a lo largo de la historia? ¿Y qué pasará después cuando ya termine la vida en este planeta? Vamos a empezar por el principio. Te animo a que busques en tu Biblia Génesis 2, el versículo 2. Génesis 2, capítulo 2, el versículo 2. Ya en el capítulo 1 nos ha ido describiendo día a día cómo ha sido esa creación maravillosa. Y en el capítulo 2, una vez que ya ha quedado claro cómo fue creado este planeta, nos dice así: y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó en el 7º día de todo lo que había hecho en la creación. Luego, ese sábado está desde el primer momento, desde la primera semana. No puede ser un sábado, un día hecho para un determinado pueblo. Algunos dicen, no, el sábado fue hecho para los judíos. Pero claro que Adán no era judío, porque todavía el pueblo judío, el pueblo de Israel, no había sido creado, no existía. Luego, desde el principio, ya el Señor pone el sábado. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Por qué el sábado, hay un poquito de eco, por qué el sábado es un día especial? Vámonos al versículo siguiente, ahí en el capítulo 2, el versículo 3. ¿Lo tienes? Dice así: Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Lo bendice. ¿Qué significa bendecir? Cuando hay una bendición de Dios es que hay algo
bendecir viene la misma palabra, ¿no? Hay algo bueno. El Señor dijo algo bueno, que iba a ocurrir algo bueno ese día. Y lo santificó. Y sabemos que santificar es que el Señor lo pone aparte para un uso de Él, para un uso sagrado. El último día, el sábado, el séptimo día, es el único de los 7 que Dios lo bendice y que Dios lo santifica. A ninguno de los demás días de la semana hace esta distinción. ¿Cuán antiguo es el sábado? Vámonos a Éxodo 16, 21, a partir del versículo 21. Éxodo 16, a partir del versículo 21. Y vemos ahí como ya los patriarcas guardaban este día. Ya desde el principio, ya vimos que en Génesis 2, ya Adán y Eva, el Señor les había dado ese día de descanso, pero en Éxodo 16 ya vemos cómo el Señor iba guiando a su pueblo para que guardara ese día. Yo les animo a que ese capítulo se lo lean completo en casa. Vamos a seguir adelante. Yo creo que de momento nos va quedando claro algo, que el sábado está desde el principio, ¿verdad? Que no aparece a mitad de la historia por ahí en Éxodo, como vamos a ver después, no, sino que ya desde el Génesis, desde el principio de todo, ya estaba el sábado. Que los patriarcas de Israel ya guardaban ese día. Pero, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, está claro, pero ¿y en el Nuevo Testamento? Vamos a verlo en Lucas capítulo 4, el versículo 16. Cuando Jesús vino a esta tierra, tuvo mucho cuidado con el ejemplo que nos daba, porque Él esperaba que sus seguidores tuvieran en cuenta lo que Él hacía. Luego, no hizo nada por casualidad. Lucas 4, versículo 16. Dice así: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Vamos a escudriñar un poquito el versículo. Dice, conforme a su costumbre. Sabiendo cómo es Jesús y el ejemplo que Él vino a darnos, Él tendría por costumbre algo que no quería que sus seguidores siguieran. Me parece que no tendría sentido, ¿verdad? Si Él tenía por costumbre ir en aquella época era la sinagoga, nosotros sería en el día de hoy a la iglesia. Si Él tenía por costumbre ir a su iglesia en día de sábado, es porque Él nos deja ejemplo que es ese día el que debemos de ir a la iglesia. Pero hizo más cosas Jesús. Al terminar la obra de la creación, ya lo vimos en Génesis 2, Cristo descansa el sábado. Porque nosotros sabemos que el que hace el mundo, el que hace toda la creación que está en Génesis 1, es Jesús. Así lo dice, ¿verdad? Que todo lo que existe fue hecho por Él. Y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y está hablando de Jesús. Luego, es Jesús el que hace la creación. Y ese mismo Jesús que descansa al principio de la creación, el séptimo día después nada más, o sea, recién creado el planeta, ese Jesús que descansa en ese momento, los sábados durante su vida, su ministerio, descansaba el sábado e iba a la iglesia. Pero después resulta que cuando completa la obra de la redención y cuando la completa con su muerte, ¿verdad? Entonces también descansa ese día santo. Porque el viernes a la tarde fallece y cuando resucitó el primer día de la semana. Luego el sábado también descansó. Fíjense los detalles con el cuidado con el que Jesús nos va mostrando la importancia del sábado. Quiero que busquemos en Lucas 23, el versículo 54, del 54 en adelante. Lucas 23, versículos 54, el 55 y el 56. Ahí se nos explica esto que les estoy diciendo. Jesús ya había fallecido. Jesús fallece un viernes por la tarde.
Y dice así el versículo: las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon aromas y perfumes. Bien, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Vamos a ver, esas mujeres que habían seguido a Jesús, habían seguido el ministerio de Jesús durante años, una vez que muere Jesús, nuevamente descansan el sábado. No preparan el cuerpo el sábado, sino que reposan en ese día. Si tú hubieses estado con el Salvador, si hubieses estado con Dios mismo, Él se hubiese encargado de decirles a esas personas, a esos seguidores: mira, el sábado ya no continúa en vigencia, ya no hace falta que lo estén guardando. Porque sí ocurrió eso, en el momento en que Cristo fallece, hay determinadas costumbres que tenía el pueblo de Israel que en ese momento ya no tenían sentido. ¿Verdad que nosotros sabemos que el pueblo de Israel tenía que hacer ofrendas, ¿verdad?, con frecuencia, porque esas ofrendas estaban señalando a la muerte del Salvador, al sacrificio, al verdadero sacrificio. Pero cuando Jesús fallece, ya Él se encarga de decir: mira, esto ya no tiene sentido porque el verdadero sacrificio ya ha sido hecho. No lo hagan más. Pero con el sábado, el Señor en ningún momento dice: ya el sábado no tiene más sentido, no continúen guardando el sábado. En ningún momento de la palabra te vas a encontrar tú que el Señor ha abolido de alguna manera ese día. No te lo vas a encontrar. Pablo guardaba el sábado también. Vámonos a Hechos 18, el versículo 2 y el versículo 3. 18, Hechos 18, el versículo 2 y el versículo 3. Dice así: como acostumbraba, Pablo por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Me gustaría que escudriñaras este tema para que nos diéramos cuenta y llegáramos a la conclusión de que los seguidores de Jesús siguieron guardando este día. Ocurrió 18, el versículo del 2, 3 y 4, vale, es en el versículo 4 donde dice que Pablo razonaba con ellos. Muy bien, ya hemos visto que el sábado se guardaba al principio, que lo guardaron los israelitas, los patriarcas, que lo guardó Jesús, que lo guardaron los seguidores de Jesús, porque Pablo aparece en escena, aparece en la palabra una vez que Jesús ya está muerto, y Pablo sigue guardando ese día. Pero ¿qué pasará en la tierra nueva? Quiero que lo busquen conmigo. Isaías 62. Isaías 62, los versículos 22 y 23. 66, Isaías 62, es 66, Isaías 66, versículos 22 y 23. Dice así: así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. No solamente el sábado está hecho para la vida mientras estemos en esta tierra, sino que después de la venida de Jesús será un día especial en el que todos iremos a adorar ante el Eterno. Pero te hago otra pregunta más para saber más acerca de este día. ¿Por qué los cristianos observan este día? Vamos a buscar la respuesta en Ezequiel 20, el versículo 20. Fíjense, uno de los motivos, quizás el motivo principal, dice, ¿lo tenemos? 20:20.
santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Vuelvo a leer un poquito. Para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. ¿Hasta qué punto es importante este día, que es la señal de que Él es nuestro Dios? ¿Cómo se debe observar este día? Si este es un día bendecido, este es un día santificado, es un día aparte, es diferente a los otros 6 días, ¿qué es lo que tengo que hacer ese día? Vámonos a Isaías 58, 13. Isaías capítulo 58, el versículo 13. Y leemos así: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer, el versículo 13, capítulo 58, versículo 13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamas delicia, santo, glorioso, y lo veneras, y ahí puedes seguir leyendo toda la serie de bendiciones que el Señor te da cuando haces esto. Pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo puedo yo estar pisoteando un día? ¿Es que los días se pueden pisotear? Y dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día. En otras versiones de la Biblia dice, de hacer tus negocios en mi día. Si tú ese día lo llamas delicia, si lo tienes como un día apartado, un día especial para renovarte, entonces vas a tener toda la serie de bendiciones que continúa diciendo en el capítulo 58. ¿Qué significa que yo en el sábado no tengo que hacer mi voluntad, no tengo que hacer mis negocios? El sábado es un día para que nosotros nos renovemos. ¿Verdad que durante la semana estamos trabajando, tenemos muchas cosas que hacer, muchos fuegos que apagar? Cuando llega el sábado es un día aparte. No significa el sábado que es un día de los no puedo. El sábado no puedo hacer esto, el sábado no. No es, el Señor no crea el sábado para que tú digas, ay, qué pena, llegó el sábado, ahora no voy a poder hacer esto. No, es un sábado, es un día para los sí puedo. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Yo puedo relajarme, tranquilizarme, estar en las cosas de Dios. No es un día para comprar, por ejemplo, algunos todavía no hemos entendido, no es un día para comprar. Porque cuando yo compro, ¿es hacer tus negocios o no? Si compro un caballo, estoy haciendo negocio, ¿verdad? Pero si voy y compro una caja de leche, estoy negociando. Y algunos pueden decir, bueno, pero yo no estoy trabajando. Pero claro, hago que otros estén trabajando, luego ya no estoy haciendo que otros, por mi voluntad, no guarden ese día. Más cosas. Éxodo 20, el versículo 10. No hagas ningún trabajo en él. Hay que llegar al espíritu del sábado. ¿Qué es lo que realmente estaba en la mente de Dios cuando te regala el sábado? El Señor, hemos dicho muchas veces, no necesita que tú hagas nada por Él. No es una obligación que tú tengas que dejar de hacer algo en sábado. Es una bendición para ti. Cuando llega el sábado y tú dices, es que no es un día para limpiar la casa, para hacer limpieza a fondo. No, no es un día para hacer la compra de la semana. No, no es un día para trabajar. Cuando tú dices, uy, llega el sábado para deleitarme en el que el Señor es mi Dios. Mateo 12:12 nos da una aclaración mayor también. Vemos que vamos añadiendo más cosas que no pretende ser cargas, porque el Señor nunca pretende que tu vida esté más cargada, al revés, quiere descargar tu vida, quiere que tú descanses y te renueves en este día.
En Mateo 12:12 encontramos que el Señor Jesús dice, es permisible hacer bien en sábado. Había llegado un punto en el que el pueblo judío tenía muchas normas para este sábado, muchos no puedos. Y el Señor Jesús en sábado sanó a muchas personas, muchísimas. Hay muchas sanaciones recogidas en la Biblia que fueron hechas en sábado. Entonces vamos a estudiar lo sí puedo en sábado. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? El bien. Cuando una cuestión es para ayudar, para sanar, como Jesús hacía, ese es una de los cometidos del sábado, que nosotros estemos en comunión y que nos ayudemos. Un detalle importante, ¿cuándo comienza y termina el sábado? Vamos a leerlo en Levítico 23. Levítico 23, versículo 32. Y dice ahí está recogido, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Es decir, los días en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento no empezaban como nosotros en nuestra sociedad contabilizamos que comienza el día de madrugada, ¿verdad? Por la noche, a las 12 de la noche, ahí decimos que ya comenzó el día siguiente. El Señor ya desde el principio nos indica que los días no se cuentan así, sino que empiezan primero en la tarde. Si ustedes se van a Génesis 1, no lo busquen ahora, pero en casa con calma búsquenlo. Cada vez que creó un día, dice, y fue la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo. El día para el Señor empieza primero con la tarde y después es la mañana. Vale, entonces nosotros, como guardadores del sábado, que nos dice Levítico, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado, el sábado comienza a la puesta de sol del viernes y continúa hasta la puesta de sol del día sábado. ¿Qué debo hacer? Cuando yo me encuentro con un tema como este, ¿qué debo hacer? Lo primero, reconocer que Jesús es el Señor del sábado. Vamos a buscarlo en Marcos 2:28. Vimos al principio que Jesús decía que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Luego no puede ser una carga en mi vida. Cuando yo descubro el sábado, no puedo decir, bueno, y ahora encima tengo que hacer esto. No, no es así. Es qué bendición conocer el sábado y poner el sábado al final de mi semana. Marcos 2:28 dice, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Por eso debemos estudiar cómo fue la vida de Jesús mientras estuvo en esta tierra, porque Él es el Señor del sábado. Él es quien te dio el sábado y Él te va a decir cómo debe ser guardado ese día. ¿Qué más cosas? Debemos hacer los preparativos antes de la puesta de sol del viernes. Y un ejemplo precioso, ahora no hace falta que lo busquemos, pero lo tienen en la hojita que les voy a repartir después, lo tienen en Éxodo. El Señor les dio el maná, ¿verdad? Todos conocemos que al pueblo de Israel, todas las mañanas ellos recibían un regalo del cielo que era el maná. Y todos los días iban y recogían una porción para ese día. No podían recoger para el día siguiente porque ese maná se podría. Pero el viernes el Señor les dijo, ahora cogeréis doble porción. El viernes cogéis doble porción y no se pondrá malo para el sábado. Bien, y en ese día el Señor nos dice que en ese día deben ser cocinados los alimentos, ahí te lo explica bien en Éxodo 16. Los alimentos deben ser hervidos, cocinados el viernes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el sábado debemos tener más tiempo de calidad para estar con nuestro Dios, para estar con la familia, para estar con los amigos y para congregarnos. Porque tiene que ser, la mente en el sábado tiene que estar en las cosas espirituales para que la renovación sea completa. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será sábado de sagrado reposo, día de santa reunión. Ningún trabajo haréis. Vuelvo a repetir,
en Levítico 23:3. Hay dos promesas de la ley de Dios, de la ley de amor, que estudiábamos, venimos de la temática anterior, ¿verdad?, donde estudiábamos la ley de amor. Me sorprendió que hay dos promesas de esa ley en las que se nos da una explicación. A mí, más que los 10 mandamientos, me gusta llamarlos promesas, porque el mandamiento parece que es una cosa que estás obligado a hacer, ni que quieras ni que no. Y yo observo en la ley de Dios que no es eso. Cuanto más la estudio, me doy cuenta que es una ley que me tranquiliza, que me da consuelo, que me da seguridad y que no me da órdenes. Como les digo, hay dos promesas de la ley de amor, de la ley de Dios, en las que el Señor nos da una explicación, nos da un porqué. Una está en la segunda promesa, cuando dice: no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, porque el Señor tu Dios soy yo. Veíamos el otro día, si yo me hago una imagen de algo que un señor ha querido pintarlo con barbita, con ojitos azules, muy bonito, el Señor te está diciendo: eso, ¿para qué estás haciéndote esa imagen? Eso no soy yo. El Señor tu Dios soy yo. Soy espiritual, no puedes hacerme una imagen de lo que yo soy. Y en esa segunda promesa el Señor nos da un porqué. Y en el otro porqué está en la cuarta promesa: acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Eso está recogido en Éxodo 20. ¿Por qué relaciona el sábado con la creación? Parece que son diferentes, ¿no? Una cosa es el sábado y otra cosa es el estudio de la creación. Pero ¿por qué en el mandamiento, en esa promesa, en ese punto de la ley, el Señor los relaciona? Pues porque el sábado es un recordativo semanal de que Él nos creó y nos recuerda de dónde venimos. También creo que si nosotros observamos los puntos de la ley, los puntos que más han sido adulterados a lo largo de la historia son esos dos, el de las imágenes y el del sábado. ¿Verdad que en los demás no se nos explica el por qué? En el punto que dice no matarás, que pone en tu Biblia, no matarás y punto. No te dice por qué no matarás. En el que no codicies no te dice no codicies porque, punto, no lo hagas y punto. Parece que toda la humanidad los iba a tener claro. Sin embargo, el Señor tuvo el deseo de explicar esos dos mandamientos y te da una explicación, te dice un porqué. Dice Elena de White en El Camino a Cristo: y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad desaparecería, porque cada cosa grande o pequeña debe dejarse en las manos de Dios. Gozaríamos entonces del reposo del alma, al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Luego el sábado es el día elegido por Dios para eliminar la ansiedad, esa ansiedad indebida en nuestra vida. Vamos un poquito a definir qué es la ansiedad. La ansiedad resulta que el Señor nos hace un mecanismo de defensa al ser humano y es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. En algunos casos este mecanismo funciona de forma alterada, ¿verdad? Y entonces produce problemas de salud. Y entonces ese mecanismo, en vez de ayudarnos, lo que hace es que nos entorpece la vida y nos incapacita. Vamos a ver algunos efectos de la ansiedad. Físicamente, cuando la persona tiene ansiedad, pues tiene estos síntomas: taquicardia, opresión en el pecho. Algunas veces puede hasta parecer que la persona está sufriendo un ataque de corazón y es simplemente ansiedad. Falta de aire, problemas digestivos, todo esto a nivel físico, problemas del sueño. En cuanto a lo psicológico, la persona que padece ansiedad pues tiene inquietud, dificultad para quedarse quieto, ganas de huir o de atacar. En la conducta también se ven cosas, ¿no? Se ven, por ejemplo, un estado de hipervigilancia. Yo a veces tengo personas en consulta
que les estoy hablando y están mirando como si la mente estuviera en otro sitio, no tienen dificultad para concentrarse. También problemas de memoria. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque en el mecanismo de defensa con el que el Señor nos ha creado, estamos preparados para en un momento que hay una amenaza, imagínate que hay un fuego y tú tienes que salir corriendo. O ves un perro o un ladrón que se acerca hacia ti. ¿Qué es lo que sucede en tu organismo en ese momento? Pues en ese momento las funciones vitales quedan paralizadas. En ese momento no hace falta para huir que tú hagas la digestión, no hace falta que te quedes dormido, incluso el tema sexual también se disminuye porque la sangre corre hacia las extremidades, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Salir corriendo. Luego la sangre sale del centro del organismo, de los órganos, y va hacia las extremidades. Te prepara para eso. Y finalmente tú salvas la vida porque tienes ese mecanismo de alerta que está funcionando bien. Pero ¿qué sucede cuando tú vives permanentemente en ese estado de tensión y de alerta? ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo. Eso que está creado para un momento puntual de tu vida, para tú salvar tu vida, está permanentemente funcionando así. Y la persona no le funciona bien su aparato digestivo, no duerme, tiene una serie de síntomas porque la sangre no está funcionando bien en sus órganos vitales, está en sus extremidades para salir huyendo. El corazón bombea rápido, las pulsaciones aceleran, etc. Nosotros, conociendo como conocemos al Señor del sábado, Él nos provee un modo de parar eso, de descansar. Cuando nosotros llegamos al sábado, a las puertas del sábado, el viernes por la tarde decimos, bueno, se acabó. Se acabaron las prisas. Veo algunas caras como de que están reconociendo lo que digo, ¿no? Llegó el sábado. Es una forma que el Señor sabía que nuestra vida iba a ser agitada los otros 6 días. Y el séptimo dice, bueno, aquí quiero que pares. Pero no porque yo lo necesito, sino porque lo necesitas tú. Para que pare la ansiedad. Para que pare, es como si estuvieras toda la semana en un tren y el sábado te puedes bajar del tren y se para todo. Eso produce una renovación tan grande a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, que toda la persona que lo practica, que lo guarda como el Señor espera que lo guardemos, siente en su vida esa renovación especial. Quiero en este momento compartir contigo mi primer encuentro con el sábado. Cuando yo conocí la verdad del sábado, estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones. En aquella época era muy complicada, como hoy, pero bueno, era una carrera compleja. Y yo estaba permanentemente estudiando. Los demás estaban en la playa, estaban en el campo, tenían sus días de fiesta, pero yo solo estudiaba. Cuando conocí la verdad del sábado, decidí que si el Señor decía que tenía que tener un día de descanso, yo ese día iba a descansar. Iba a ir a la iglesia en la mañana e iba a ir a la naturaleza, como hacía Jesús, iba a ir a la naturaleza por la tarde. Pero me prohibí absolutamente estudiar. Y yo empecé a notar que esa ansiedad que yo tenía de no parar, esa ansiedad, yo me estaba tranquilizando. Y un día en la mañana una persona me dijo, ¿qué te pasa que vienes el sábado tan contenta a la iglesia? Y me salió así, le dije, porque no tengo que estudiar, por eso estoy tan contenta, ¿no? Y era un guardar el mandamiento de tal manera que aunque tuviera examen el lunes, ese sábado se descansaba. Imagínense la renovación que puede tener en la vida de una persona. Cuando pase lo que pase el lunes, bueno, ya lo harás el lunes o lo harás el domingo, el primer día de la semana. Pero ese sábado, cuando tú lo descansas, estás teniendo una renovación a todos los niveles, a todos tus niveles que son físico, mental y espiritual. Si este punto es tan importante de la ley, si el sábado está en el centro de la ley, tú mira tus 10 mandamientos, los de tu Biblia, y verás que están en el corazón de la ley de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que una persona como yo o como tú te estés enterando en este momento? O te estés enterando en un momento dado y te preguntes,
como nadie me lo había explicado antes. Hoy no pretendo explicar el cómo sucedió y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Eso lo dejo para que lo estudies tú, que tengas interés, porque eso forma parte de la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero sí te voy a decir el principio. El principio fue en el año 321 y fue un decreto del emperador Constantino que decía así: en el venerable día del sol. ¿Nosotros adoramos al sol? Yo no. Entonces esto era una ley que no tenía nada que ver con los cristianos. En el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que se cierren todos los negocios. En principio fue poquito a poquito. En principio era para la gente de las ciudades, como recoge el decreto de ese año, del 321. Pero la ley prosperó incluso a la gente de los campos. Mi madre me cuenta que en tiempos de mi abuelo, él tenía que ir el domingo a escondidas al campo porque si lo encontraban trabajando las tierras podía ser llevado a la cárcel. O sea, eso prosperó hasta hace unos cuantos años. Eso fue de forma muy paulativa porque hasta el año 321 los cristianos tenían muy claro que el día de descanso era el sábado. Te hago la pregunta, el día del sol, Sunday, que se dice en inglés, día del sol es Sunday, ¿no era para los pueblos que no creían en el yo soy? Si nosotros creemos en el yo soy, si nosotros creemos en Jesús y en su ley declara que yo soy el Señor del sábado, mi pregunta es, ¿cuál debe ser el día en el que yo tengo que tener mi encuentro especial con Él? Esa es una reflexión que cada uno se tiene que hacer. Vamos a usar un poquito más la lógica. Si repasamos los otros 9 puntos de la ley, vemos que todos siguen en vigencia, ¿verdad? A nadie que estudie las Escrituras se le ocurre decir que el no matarás ya pasó, ya eso no es para nosotros y yo puedo tranquilamente matar, ¿verdad? Porque eso ya eso no está en vigencia, ¿no? O a nadie, cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta que no debes hacer imágenes ni postrarte ante ellas. Eso está claro. Entonces, ¿qué nos hace pensar que de 10 puntos de la ley podamos sacar 1? Porque el Señor en ningún momento, yo les reto, les animo a que busquen, a que escudriñen en su palabra. Si en algún momento el Señor ha dicho que ese día ya no debe descansarse, les animo a que lo busquen, pero te adelanto que no lo vas a encontrar porque el Señor no lo cambió en ningún momento. ¿Qué sucede si yo no trabajo en sábado y si cierro mi negocio en ese día? Muchos te dicen, uy, el sábado es el que todo el mundo va a comprar y entonces ¿qué pasa si yo cierro mi negocio en sábado? El sábado, conforme vimos casi al principio en Isaías 58, dice, si retiras tu pie de hacer tus negocios en sábado, y hay una serie de promesas que yo te animo a leer. Nosotros sabemos que los judíos, desde siempre, si hay una característica que tienen los judíos es que no trabajan en sábado, eso lo sabemos, ¿verdad? Y fíjense que donde iban, siempre los iban persiguiendo, ¿verdad? Iban a un pueblo y eran los más prósperos. Los perseguían, iban a otro pueblo, ponían sus negocios y eran los más prósperos. Hay una bendición en el guardador del sábado. Así que yo te animo a que en conversación con Él, en comunión con el Señor, tú hagas de este día un día especial. Y pruebes a cerrar tu negocio en sábado y pruebes a dejar de trabajar en sábado, porque Él ha prometido que te va a bendecir en ese día. Cuando empecé a trabajar, me encontré con temas de sábado. Bueno, durante la carrera siempre los exámenes eran en sábado y Antonio y yo tuvimos que ir hablando con cada profesor y bueno, tuvimos nuestras experiencias. Pero bien, terminamos la carrera, hubo muchos testimonios, muchas cosas en las que el Señor actuó. Pero ya terminada la carrera, bueno, ya me hice mi currículum y fui a buscar trabajo a una empresa, a una academia importante de Las Palmas, y entonces voy a hablar con el director y el director me dice que bueno, que me contrata, era para dar clases de Word, de bases de datos, Excel, etcétera.
Y él me dijo, dice, vale, yo te contrato. Digo, pero una cosa, dice, te contrato de lunes a sábado. Entonces yo le dije, bueno, yo este trabajo lo puedo hacer, pero el sábado no voy a venir, no puedo venir. Eso era un viernes, la entrevista fue un viernes. Entonces él me dijo, bueno, yo te voy a contratar, te digo que sí, ven a trabajar el lunes. Dice, pero tráeme una solución para lo del sábado. Y yo dije, bueno, está bien, me fui. Recuerdo que eso era en la primera planta, yo tenía que bajar unas escaleras. Y mientras bajaba las escaleras, yo le dije, mira, Señor, el sábado es tuyo. Yo no tengo una solución para lo del sábado. Yo me voy ahora a mi iglesia y yo te lo dejo ahí. Y tú me buscarás una solución para el sábado. Yo me fui a la iglesia el sábado, me olvidé, el domingo tenía que prepararme todas las clases de la semana, de verdad me olvidé, lo dejé ahí en manos de Dios. Pero recuerdo que cuando llegué el lunes por la mañana subí las escaleras y ahí en la primera planta, al final, en el rellano del primer piso, me estaba esperando el director. Y me dice, ¿me trajo una solución para lo del sábado? Y me dio tiempo de decir, ¡ay, Señor! Y en ese momento oigo a su hijo que venía por detrás de mí, lo oía a mis espaldas diciéndole, mira papá, no te preocupes, yo he estado pensando que yo a la universidad voy a ir de lunes a viernes y el sábado que no tengo clase, yo voy a dar la clase de piedad. Y dije, amén, Señor. De esto puede ser 20 años, no sé, hace poquitos años, somos jóvenes, ¿verdad? A partir de ese momento, una y otra vez han pasado cosas, uno se enfrenta porque vivimos en una sociedad donde se trabaja en sábado, pero el Señor siempre ha respondido, porque el sábado no es un esfuerzo que tú tengas que hacer, es una decisión que tomas y el Señor te va a dar la solución. Supón lo siguiente, que has tenido una semana intensa, llena de obligaciones en el trabajo o en los estudios. Ahora que conoces la verdad del sábado, imagina que tienes 24 horas que Dios te regala para dedicarlos a recargar tus baterías, relacionándote con Dios, con la familia y con los amigos. Pero sobre todo, tienes un día para que recuerdes que Él te creó a ti, concretamente a ti, y que después de crearte te ha seguido cuidando en tu pasado, te cuida hoy y cuidará de tu futuro. Bueno, pero podríamos decir, ¿pero por qué el Señor elige el sábado? Solo quiero que pienses una cosa a esta pregunta, que cuando abres tu Biblia, el Dios de amor en el que creemos te dice que su día es el sábado, no otro, sino ese día. Y hoy lo que importa es la decisión que tú vas a tomar. Mi decisión está tomada desde hace mucho tiempo. Ahora lo que importa es tu decisión. Voy a hacer en ese día lo que el Señor quiere que haga, que al final es una bendición para mí. ¿Lo voy a hacer? ¿Puedo oírles decir amén? Amén. Amén. Quiero en este momento hacer una oración para terminar la temática de hoy. Querido Señor, en este día en el que he conocido la verdad del sábado, quiero darte gracias porque entiendo que es una bendición para mi vida. He entendido, Señor, que es un principio que está en el centro de tu ley de amor. Te pido que me ayudes a descansar en este día y que pueda ser un día de renovación para mí y para todos los míos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.